Muy bien. Ok, el mensaje de hoy es una recapitulación básicamente de lo último que hablamos con respecto al tema de la serie de espíritu, alma y cuerpo. Ya habíamos hablado un poquito acerca de la reseña de nosotros, de lo que nos compone o lo que nos conforma como seres humanos que somos, y esto viene todavía de más atrás de la enseñanza que tío Jorge nos había dado, de que fuimos creados a imagen y semejanza, ¿verdad? Como un ser tripartita. Y dándole seguimiento a ese tema fue que hablamos, ok, ¿cuáles son los elementos que nos conforman, que hacen que nosotros seamos el individuo, la persona que somos? Espíritu, alma y cuerpo, esas son las tres partes de nuestro ser. Estoy convencido, iglesia, y cada día que pasa me convenzo más de lo importante que es este tema, de el ignorar este tema es exactamente estar expuesto, es exactamente darle cabida al enemigo para que sea el que realmente a veces lleve las riendas de nuestra vida. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque sin querer queriendo nos convertimos hasta en títeres del enemigo. Somos manipulables. Si no aprendemos a reconocer lo que está ocurriendo dentro de nosotros, en nosotros, y a discernirlo, es muy poco probable que tengamos la capacidad de saber cuando estamos en bien o en mal hasta que es demasiado tarde. Entonces, esto es sumamente importante que lo entendamos, que si tienen preguntas, que por favor pregunten, que se sientan en la comodidad y en la confianza de preguntar, porque esto es un tema que es sumamente vital y que debería ser como, yo creo que esto es cristianidad 101, o sea, debería ser el primer curso que le deben de dar a uno con respecto a la realidad espiritual de un cristiano. Eh, Lamentablemente se ha vuelto algo muy difícil de ver en la iglesia, eh, pero la razón es muy sencilla. Estamos más enfocados en la historia, estamos más enfocados en otras cosas que al final no generan ese impacto transformatorio al nivel que debería. Y mucha de la razón es precisamente porque no se sabe esto. Si nosotros no tenemos esta herramienta, no vamos a entender mucho incluso de lo que está escrito y el propósito de lo que está escrito. Esto es revelación. Esto es palabra que el Señor no solo me ha dado a mí, le ha dado a muchas personas alrededor del mundo. Y la convocatoria que está ocurriendo en la iglesia es a entender no solo esto, sino el porqué y el para qué de esto. Y nosotros hoy queremos desenmascarar muchas cosas en nosotros mismos con el objetivo de ser libres. Créanme que la confusión que hay en el mundo con respecto al concepto de espiritualidad, las esperanzas de la gente buscando siempre algo que les llene, simplemente es porque ignoran esto. Al ignorar esto, cualquier cosa es válida. Cualquier cosa es que sea atractivo al ser humano va a ser buena y se va a perseguir. Entonces, es sumamente importante que entendamos esto. Voy a poner la presentación. Hoy vamos a hablar de la parte que dejamos a medias la última vez, que es correspondiente a la caída del ser humano. Y precisamente porque si nosotros necesitamos entender realmente qué es lo que ocurre en nosotros. Y vamos a empezar, déjenme para poder así compartir acá. Muy bien, vamos a ver si me avisan cuando lo pueden ver. Ok, muy bien. Perfecto, déjenme acomodar aquí. Perfecto. Ok, el título del mensaje es Espíritu, Alma y Cuerpo. Y el objetivo de esto es que nosotros podamos entender básicamente eso, las tres partes que nos conforman. Hoy vamos a hablar del alma. Ya el cuerpo sabemos que básicamente es el estuche físico, por decirle de alguna manera, que nos conecta al mundo natural, al mundo físico. ¿Ok? Es simplemente esa parte dura del cuerpo, ¿verdad? Que fue creada por el Señor del polvo y que literalmente es el que nos conecta a nuestro entorno natural. La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Ojo, ustedes recuerdan cuando hablábamos de la verdadera santidad y que hablábamos de que la gente
siempre dice, bueno, es que ustedes tienen que ser santos porque Dios es santo, porque eso es lo que dice la palabra. Pero la gente lo asume de que eso es un esfuerzo nuestro por buscar y perseguir esa santidad, de que es nuestra responsabilidad ser santos porque Él es santo. Hasta cierto punto hay verdad en eso. El problema es que la santidad es algo que nosotros no podemos obtener por puro esfuerzo. En realidad la santidad es un atributo divino que solo le pertenece a Dios. Y Él nos reviste de esa santidad cuando estamos en su presencia. Y prueba de ello es aquí, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Es algo que Él hace en nosotros. Pero nosotros tenemos que perseguir ¿a quién? A Él. Esa es nuestra función, esa es nuestra responsabilidad. Buscarlo a Él para que Él nos santifique. Que mantenga sin culpa todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para cuando el Señor Jesucristo regrese. Curioso, analicemos esto por un segundo. Que nosotros estemos libres, sin mancha, puros, sin mancha, para cuando el Señor Jesucristo regrese. ¿Por qué? Porque es que Jesús viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Porque en nosotros no podemos estar limpios y sin mancha a menos de que estemos en Él. Y Él está convocando a su iglesia a estar en un estado de limpieza y de pureza. ¿Cómo logramos ese estado de limpieza y de pureza? En Él. No en nuestra humanidad, es en su presencia, es en la oración, es en la intimidad, es cuando nos vamos a su palabra y le decimos, Señor, revélame la profundidad de tu verdad, revélame lo que está escrito, lo que tú quieres decir, transfórmame. Ahí es donde comienza verdaderamente nuestra transformación. Ok, vamos a irnos ahora acá. La caída del ser humano. Vamos a retomar esto un poquito rápido, así que esto es para recordar lo que habíamos hablado. La muerte entró al mundo por lo que el hombre hizo, por lo que un hombre hizo. Morimos porque tenemos parentesco con Adán. Eso lo dice 1 Corintios 15, 21, 22. Sumamente importante que entendamos, iglesia, de que, a ver, nosotros, el pecado del ser humano viene por el Padre, ¿verdad? El Padre es el que literalmente hace que nosotros como hijos vengamos contaminados con el pecado. Y esto proviene de padre en padre hasta llegar a Adán. Dice Génesis 2:16, puedes comer todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ese es el inicio de todo esto. Si Adán, y esto se lo he contado a muchas personas, si Adán tan solo hubiera preguntado a Dios, Señor, es que Eva me está pidiendo que coma de lo que tú me dijiste que no debería comer y no entiendo por qué, qué debo hacer, Señor. Si tan solo hubiera hecho eso. Pero él decidió tomar del fruto, hacer caso a su mujer, tomar del fruto ¿verdad? Y comer. Y en esto él interpuso su condición de ser pensante por encima de la obediencia. Él decidió que lo que él pensaba valía más que lo que Dios había dicho. Vean qué peligroso. Si nosotros creemos que sabemos y no consultamos a Dios y no verificamos a Dios y pedimos confirmación a Dios, estamos prácticamente igual que Adán, porque nosotros creemos que sabemos. Hasta ahí llega. Dios le otorgó al ser humano la habilidad de tomar decisiones desde el día 1, como lo vemos en Génesis 2:16. Así vemos que la decisión que Adán tomó por sí mismo produjo la caída del ser humano hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió dentro de nosotros? ¿Cuál fue el resultado de una decisión fallida? Básicamente, habíamos hablado del árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. La diferencia entre cada árbol básicamente es que el árbol del conocimiento del bien y el mal habla del bien y el mal. Ahora, curiosamente, en el estado en el que Adán estaba antes de caer en el pecado, no había maldad. ¿Quién quería conocer la maldad? O sea, yo no creo que a Adán le hubieran dicho que era necesario conocer la maldad, pero la conoció al desobedecer. Y no solo la conoció, esa maldad lo corrompió. Corrompió todo.
corrompió el mundo en el que vivimos, corrompió a las personas, corrompió la naturaleza de los animales, corrompió la tierra por completo. Y sin embargo teníamos al otro lado el árbol de la vida. Estos árboles eran representativos de Cristo como el árbol de la vida, ¿verdad? Y hasta cierto punto el árbol del conocimiento del bien y el mal como la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra realmente, hasta cuando ya la palabra nos fue dada, antes de la palabra no había forma de realmente determinar qué era bueno y qué era malo. Era a criterio de cada quien. Pero hasta que Dios marca la cancha y dice, no, esto es malo, esto no harás, esto tampoco harás, hasta que Él establece los lineamientos, es que hay verdaderamente un entender, hay una moralidad que hoy por hoy estamos viendo cómo cada día se pierde más, cada día se tergiversa más, cada día desaparece más. Y eso es lo que me hace pensar que la venida del Señor está más pronta que nunca. No estamos viviendo los 80s, no estamos viviendo los 70s. Estamos viviendo en una época que yo, apenas con 47 años de vida, desconozco por completo. No me puedo imaginar generaciones más atrás que mí, que han vivido más que yo. Y esta generación es increíblemente extraña, es una generación de libertinaje, de confusión, de todo vale. Distorsionaron el significado del amor y de la moralidad y lo llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Bueno, eso era exactamente lo que ocurría en la época de antes del diluvio. Como decíamos, hay una referencia a Torah como el conocimiento, la herramienta que nos ayuda a entender y a tener el conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo, y a Jesús como el árbol de la vida, ¿verdad? En el momento en el que Adán decide comer del árbol del bien y el mal, su espíritu es relegado, puesto fuera de comisión, dormido, muerto a Dios, ya que nadie puede accesar a Dios con pecado. Su alma es ahora el que lidera en sí mismo. Ahora vive a partir no del conocimiento que Dios le transmitía a través de su espíritu, sino de lo que percibe, de lo que recibe el alma a través del cuerpo. Recuerden que el alma es nuestro ser pensante, nuestras emociones, nuestra capacidad de percibir y decidir, de hablar, ¿verdad? De sentir, el conocimiento que adquirimos, la experiencia que adquirimos y que se guarda en las memorias y que nos hace sentir que por A o por B tenemos la capacidad de tomar decisiones. Sin embargo, si entendemos que eso está corrompido por nuestra naturaleza, ¿cómo podemos confiar en esto? ¿Cómo podemos confiar en nosotros mismos? Y eso es indispensable, iglesia, que lo entendamos. Porque el mundo nos dice, ustedes lo pueden, ustedes son lo mejor, ustedes son, ¿cómo se llama? Poderosos. Todo lo pueden, si ustedes lo quieren. Persigan los deseos de su corazón. Si se siente bien, hágalo. Este mundo lo que está es exaltando al ser humano, exaltando el yo, que es exactamente lo opuesto a lo que Dios está buscando darnos a entender. El problema no es otro que el yo. Ese es el problema. Su cuerpo físico es ahora el que manifiesta la decadencia del pecado, porque envejecemos, nos enfermamos, etcétera, ya que ahora tiene los días contados. Y ahora Adán y la humanidad necesitan que Dios intervenga otra vez para que su espíritu vuelva a ser vivificado. La paga del pecado, hablamos en Romanos 6:23, nos dice claramente que la caída del ser humano provoca la muerte como forma de pago por la transgresión. Sin embargo, podemos ver cómo la humanidad ha desarrollado una cultura de pecado, una naturaleza que hace que Dios esté fuera de toda contemplación. Y la mayor exaltación es al yo, como estaba hablando, del ser humano. Es más, la distorsión ya ahora no es ni siquiera solo el yo. Estamos hablando de la exaltación a la creación. La madre naturaleza, le dicen, como que si existiera. Hablan la madre tierra. Hablan de cómo se llama, el amor a los animales. A veces es mayor al amor al ser humano. Es una distorsión por completo del ser humano en su entendimiento y en su comprensión de realmente el orden de Dios. Algunas manifestaciones del extravío del ser humano
que manejan su conocimiento del bien y el mal, bueno, el humanismo, como estábamos hablando, la adoración a la creación y no el reconocimiento al creador, esoterismo y espiritualidad, todo lo que sea espiritualidad, pero aparte de Dios. Curiosamente, he oído personas que les encanta el esoterismo, pero en el momento en el que le hablas de Dios, que es la máxima autoridad de toda espiritualidad, ya ahí no les gusta. ¿Por qué? Porque Dios, para Dios ya tiene que haber un sometimiento. Para ellos Dios significa ley y no les gusta. Ellos quieren seguir en rebeldía, en libertad, como le llaman. Pero la libertad que ellos buscan es la libertad del yo, el hacer lo que me da la gana, sin darse cuenta de que pueden estar siendo engañados por sí mismos y no lo saben. Y eso es lo más triste. El amor al poder y al dinero. Esas son algunas de las muestras. La muerte se ha vuelto algo tan normal para el ser humano que ya olvidó de dónde viene. Literalmente ya olvidamos de que la muerte proviene a consecuencia de algo. Para nosotros ya se convirtió, yo un día esto lo escuché, hace un par de semanas murió un amigo mío muy, muy querido y fue a ver, fueron unos días muy, muy tristes porque era una persona muy joven, pero escuché varias veces a varias personas decir, bueno, hey, la muerte es parte de la vida. Imagínense decir eso cuando son los opuestos. Son exactamente los opuestos. Y hemos estado tan acostumbrados a la muerte ya que lo vemos como algo tan normal y tan parte de la vida, ¿verdad? Pero en realidad ese no es el mensaje que el Señor nos trae. Ok, vamos a hablar del alma. Lucas 6:9 y Hechos 20:24 básicamente dicen esto. El alma, llamado también el psyche, que esto es lo que se habla, este es el nombre en griego, significa alma o vida del alma. Representan la vida natural o la naturaleza humana que vive en nosotros. Es por esto que la Biblia se refiere en muchas escrituras a la vida y no al alma. O sea, hay palabras en donde vamos a encontrar que la referencia se hace a la vida de la persona y no al alma, pero es prácticamente ambos son lo mismo, ok, la referencia es la misma. ¿Por qué? Porque una persona antes de venir al Señor es una alma caminante, su vida es su alma, no es una vida espiritual. Entonces, por eso la palabra hace también referencia al alma y lo hace como vida. En el alma encontramos tres partes. Hay tres partes dentro del alma, que son la voluntad, el pensamiento y la emoción. ¿Cuántos de nosotros no viven a partir de esto? Nuestra voluntad está dictada o por nuestras emociones o nuestros pensamientos. Y creemos que sabemos. Es que eso es lo más triste. Si los fundamentos, si la base de nuestro ser, de nuestro yo está corrompida por el pecado, por más que creamos que sabemos, por más que creamos que entendemos, por más que la experiencia nos indique, es que mi experiencia a mí me ha enseñado que ninguno de nosotros ha vivido 300 años, ¿verdad? Así que no podemos pretender que sabemos más que Dios, que ha sido eterno. El alma es nuestro yo anímico, es la persona pensante que siente, su intelecto y capacidad de decidir. Al solo haber vivido en el alma y venir todos de un espíritu muerto, hemos aprendido a reconocer el alma como nuestro ser total. Sin embargo, es el alma la que ha sido corrompida por el pecado. Esto debería empezar a encender un montón de bombillos ahí, un montón de velitas con respecto a muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué actuábamos? ¿Por qué tomamos decisiones? ¿Por qué sentimos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué dijimos cosas? En su vasta mayoría a partir de las emociones. Las emociones para mí son el caldo de cultivo de todo pecado. Y en gran mayoría, de hecho, ustedes si ven la historia de la humanidad, que es una de las cosas que el Señor me puso a estudiar y a leer, todas las guerras han sido por ámbitos emocionales, por el deseo de querer más,
de querer algo. Levíticos 11:43, estas son algunas escrituras que les voy a dejar para que ustedes las puedan revisar. Levíticos 11:43, Isaías 46:2, Salmo 42:1, 42:5, Jonás 2:7 y Lucas 2:35. Estas escrituras hablan acerca de esto, acerca de estos conflictos entre las personas y cómo se manifestó su alma. El alma del ser humano es el que indica las reglas del juego. Y eso es indispensable que lo entendamos. Todo lo que nosotros pensamos y sentimos, a menos de que sea directamente del Señor, ¿ok? Que las personas que ya han estado expuestas a la voz de Dios y reconocen la voz de Dios y pasaron por ese proceso de aprender cómo es que Dios les habla y son sensibles y mantienen esa sensibilidad a esa voz, a menos de que esa persona o que las personas estén en esa cultura de buscar y perseguir la voluntad de Dios, la voz de Dios, para esas personas, básicamente el alma es la que dicta el juego. Todo lo que se aprende desde que se nace crea un carácter, una personalidad, costumbres, modos de pensamiento. Es en sí un ser aparte de Dios. Y nuestro único o nuestra única interpretación de Dios es a través de la religión. Vean lo triste de esto, que lo único que conocemos de Dios es lo que la religión nos enseñó. Y creemos conocer a Dios. El mundo que nos rodea alimenta nuestra alma para bien o para mal. Satanás sabe muy bien que una alma alimentada es una persona que no buscará voluntariamente de Dios. ¿Por qué? Porque una alma alimentada en su ego, en su yo, satisfecha, no necesita a Dios. No va a buscar a Dios. Porque ustedes creen que a veces tenemos que llegar a puntos de desesperación, puntos de quebranto, puntos en donde ya no tenemos a quién acudir o a qué hacer? Bueno, porque su misericordia nos permite llegar a esos lugares de quebranto para que nos demos cuenta qué frágiles somos y qué mentira es la que hemos vivido. Hasta que nosotros no somos confrontados a la realidad de las cosas desde la perspectiva de Dios, vamos a seguir engañados sin darnos cuenta. Mateo 16:26 dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Quién puede dar dinero por el alma? ¿Quién puede verdaderamente decir, no, yo doy tanta plata y pago mi alma? Se imagina, los pobres no podríamos tener acceso a salvar nuestra alma, ¿verdad? Y sin embargo, para muchos de los que venimos del catolicismo, parte del pago de la salvación es portarse bien y hacer buenas obras y amar al prójimo, supuestamente, ¿verdad? Pero es amar al prójimo a medias, porque realmente en nosotros no hay amor por el prójimo. Nos puede venir a pedir plata a una persona que vive en la calle y el primer sentimiento que nos da es temor, desconfianza, inclusive hasta asco. Eso no es amor. Ese no es el amor de Dios. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando vio al paralítico o cuando vio al leproso, le dio asco? Jesús vio un hijo de Dios, una creación suya corrompida por el pecado. ¿Ustedes creen? No puedo ni imaginarme la magnitud de su amor, porque Él tiene el poder para transformar a esa persona y convertirla en alguien perfecto. Pero el pecado es el que tomó lugar ahí, es el que permitió que esta persona llegara ahí. Y por eso es que el Señor busca nuestro arrepentimiento y Él busca que nosotros vengamos donde Él, porque Él es la única opción que tenemos. Segunda de Corintios 12:7 y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Esto es Pablo hablando. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Pablo nos está diciendo, aún Pablo,
que hasta estuvo en el tercer cielo, ¿ok? A él le fue dada revelación divina. Él tenía su carne, él tenía su aguijón. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Muchas personas creen que nosotros tenemos que llegar a un estado de pureza de perfección espiritual. Pues les tengo noticias. La forma en como nosotros vemos esa perfección espiritual y como Dios la ve es muy diferente. Porque nuestra estancia en esta tierra no nos lo permite. ¿Me entienden? No nos lo permite. Nosotros no podemos ser perfectos. Nosotros no podemos estar sin mancha, porque nuestra naturaleza humana siempre va a estar con nosotros. Lo que Jesús hizo no fue eliminar la naturaleza humana. Lo que Jesús hizo fue simplemente brincársela, sobrepasarla, conectar y darnos vida en el Espíritu para que ahora nosotros podamos tener otra alternativa, una opción de vida. Ya no tengamos que escoger el árbol del conocimiento del bien y mal, sino que podamos escoger la vida. Pero eso no significa que el árbol no está ahí. Y lo más bonito de esto es que ahora dependemos de él para lograr la meta. Antes no podíamos hacerlo porque ni siquiera acceso a él teníamos. Esto es indispensable que lo entendamos. Si Pablo tenía un aguijón, muchas personas dirían, imagínense, y Pablo que era de lo más santo que hay. Entonces, ¿qué esperanzas tengo yo? No, lo que tenemos que entender es que la meta no es la perfección. Porque el que vive para tratar de conseguir la perfección solo va a encontrar frustración. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de que nosotros empecemos a vivir para conocer a Cristo y vivirlo a Él. Y ahí es donde todo cambia. Porque ya el enfoque de nuestra vida no somos nosotros, es Él. Y ahí es donde verdaderamente empezamos a descubrir quién es Dios. No el Dios que nos dijeron, sino el Dios que empezamos a conocer por intimidad. El espíritu era originalmente la parte más elevada del hombre. Y el alma y el cuerpo estaban sujetos al espíritu del hombre. En condiciones normales, el espíritu es como la señora de la casa, ¿ok? El alma es como el mayordomo y el cuerpo es como los sirvientes. Cuando la señora de la casa necesita hacer algo, lo comunica al mayordomo. Este entonces va y le dice a los sirvientes y lo llevan a cabo. La señora da la orden en privado mientras los sirvientes reciben la orden del mayordomo. Aparentemente el mayordomo es el amo ahora. Pero el verdadero amo realmente debió haber sido la señora. Desafortunadamente, al caer el hombre, esos roles, ¿verdad? Se intercambiaron. El amo de la casa desapareció y el mayordomo quedó literalmente como el amo de la casa. Por eso es que nosotros hacemos, no de acuerdo al amo, sino al mayordomo. El hombre cayó, fracasó, pecó. Así que el orden original de espíritu, alma y cuerpo se trastornó. El espíritu debía ser la fuente que recibía del Padre, la directriz, y era el espíritu el que dominaba y era el que decía al alma, esto es lo que vamos a hacer. Y el alma inmediatamente le decía al cuerpo, vamos, y el cuerpo actuaba. Pero al desaparecer la figura del espíritu, quedamos a puro intelecto. Quedamos desconectados de la fuente de toda sabiduría, de la fuente de la vida. Y por eso es que estamos como estamos. Por eso es que el mundo está como está. Por eso es que hay hombres que creen que son mujeres. Por eso es que hay mujeres que creen que son hombres. Por eso es que hay personas que creen que pueden enamorarse y casarse con un animal o con un vegetal. Por eso es que hay personas que viven en miedo de todo lo que está pasando en este mundo. Es más fácil tener miedo que tener fe para mucha gente. Es más fácil padecer que gozarse para mucha gente. Dios le dio al hombre completo poder sobre sí mismo. De hecho, el alma del hombre fue provista de muchos dones que provienen de Dios, de los cuales los más importantes son la mente y la voluntad. O sea, las facultades con las cuales está consciente de sí mismo y toma decisiones. La meta original de Dios era que el hombre recibiera
y dirigiera su vida espiritual con la verdad y la realidad provenientes de él, provenientes de Dios. Dios le dio estas capacidades al hombre a fin de que viviera para él según el conocimiento de Dios y según su voluntad. O sea, literalmente Dios le dio estas habilidades al ser humano con el objetivo de que pudiéramos actuar de acuerdo a Dios y no de acuerdo a nosotros mismos. Y que pudiéramos literalmente ser como, a ver, como Dios quería que fuéramos, que hiciéramos lo que Él quería que hiciéramos y no lo que nosotros queríamos hacer. Dice, si el espíritu y el alma del hombre fueran tan perfectos, sanos, vivientes y normales como cuando fueron creados, su cuerpo habría permanecido inmune, inmutable durante todo este tiempo. Si él hubiera utilizado la voluntad de su alma para tomar el fruto del árbol de la vida, la misma vida de Dios habría entrado en su espíritu y habría invadido su alma y cambiado su cuerpo, de modo que jamás habría muerto ni habría habido corrupción. Además, habría recibido la vida eterna. Si este hubiera sido el caso, la vida anímica habría sido llena plenamente de la vida del espíritu y todo el ser del hombre habría llegado a ser espiritual. Pero cuando el orden del espíritu y el alma se trastornó, el hombre interior quedó en tinieblas y el cuerpo mortal del hombre dejó de ser perpetuo. Pronto, todo lo que pertenecía al cuerpo entró en la destrucción y la corrupción. Todo padecer en nuestra alma debe llevarnos a Cristo. Y esto es algo con lo que los quiero dejar. Todo padecimiento, llámese en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo psicológico, en lo que sea, tiene que llevarnos a Cristo. Ninguna persona va a resolver nada en su vida aparte de Dios. Puede ponerle una curita, puede ponerle una medicina temporal, pero la única persona que puede restaurar a un ser humano desde adentro y transformarlo para convertirlo en una imagen suya es Cristo. Por eso es que hay, y lamentablemente esto hay que decirlo como es, por eso es que hay tanto divorcio, por eso es que hay tanto pecado, por eso es que hay tanto resentimiento, por eso es que hay eh, tanta confusión. Es más fácil enojarse con la familia que amarla a veces. Con la familia. Y todo eso parte de nuestra carne, de nuestra alma, porque nuestra alma es corrupta. Lo más difícil, y ahorita vamos a ver por qué, porque muchas personas dicen, sí, pero si tal persona es cristiana, ¿por qué hace o dice estas cosas? Ya vamos a llegar ahí. Es necesario que entendamos esto, porque nosotros somos los primeros que juzgamos a los cristianos cuando cometen un error. Como que si nosotros no lo estuviéramos cometiendo ahí mismo, por estar juzgando, ¿verdad? Ok, vamos a ver esto. Necesito que por favor me le pongan absoluta atención a esto, ¿ok? Así que si hay algo que les está distrayendo, péguenle un codazo, porque esto es sumamente Ay, importante. Jorge. ¿Oí? Jorge. Bueno, tampoco estoy incitando a la violencia, ¿verdad? No crean que esa no es la idea. Pero esta es una gráfica, ni siquiera vamos a leer nada. O sea, esto es una gráfica porque quiero ilustrarles qué pasó con el ser humano, ¿ok? Y esto se lo digo, me lo encontré hoy. Casi me caigo de la silla. Por dicha que Sí. estoy sola, no tengo quien darle un cuidado. Muy bien. Esto me lo encontré hoy, casi me caigo de la silla porque yo dije, extraordinario. He andado buscando algo así durante más de 5 años y alguien lo hizo. Así que vamos con la primera. Esto es una persona sin nacer de nuevo, ¿ok? Sin renacer. Vamos a decirle renacimiento al nacer de nuevo, nacer en Cristo. Esto es una persona común y corriente cuando viene al mundo, ¿ok? Así nacemos. Literalmente, si podemos ver el cuerpo, ¿verdad? Pero también podemos ver el área rojiza, ¿verdad?
nuestro parte física, ¿verdad? Y el alma, que es lo negro, ¿verdad? Literalmente estamos tomados por completo por el alma, inclusive en la mente, ¿ok? Y nuestro cuerpo también contaminado, ¿ok? Vamos al siguiente, que es cuando... Sí, adelante. O sea que uno es rojinegro antes de nacer de nuevo. ¿Cómo es la cosa? Aplican restricciones. Porque según esto, entonces la salvada es ser Cartago. Vamos a ver, pero ahorita lo vemos. Espérese. Ve, eso sí se llama el alma. No duda. Tío Jorge, esa es una manifestación del alma. ¿Ve? Eso fue. No, creí que era Spider-Man ese. Sí, también, ¿verdad? Yo lo dije, mira. Pero vean qué vacilón. El alma y la mente están conectadas, ¿verdad? Ojo, qué vacilón. Una persona que nace de nuevo, ¿ok? Ahora su espíritu está vivo. Ahora su alma sigue estando en él, ¿ok? Y vemos la parte roja, ¿verdad? Que esa es su alma. Y vemos cómo su mente también está ahí como en gris, ¿verdad? Porque aunque ya se ha limpiado un poco, todavía está gris, todavía le falta limpiarse, ¿verdad? Mucha gente cree que cuando la persona nace de nuevo, ya, y no, Que no es la masa gris. la masa gris, exacto. Literalmente es el inicio del proceso, pero es un proceso, ¿ok? Y aquí vamos a ver cómo lo rojo sigue siendo nuestra naturaleza. Tenemos todavía naturaleza ahí. Nacido de nuevo, pero una persona que a los años ya sigue viviendo en el pecado, o sea, una persona que sigue cayendo, sigue tropezando, pues a pesar de que vino a nacer de nuevo, no suelta algunas áreas de su vida y cosas del pasado que lo siguen dominando. Y podemos ver cómo a pesar de que nació de nuevo, todavía vemos su alma sucia, su mente sucia. ¿La ven? Muchas personas creen que esta persona entonces no nació de nuevo. Hay cristianos que tienen la idea de que esta persona, si está así y está pecando, entonces no nació de nuevo. ¿Y qué mata ese argumento? Pablo. Pablo lo mata diciendo, le he pedido a Dios que me quite este aguijón. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no se trata de nosotros. No se trata de el estado en el que estamos. Cristo nos amó así. Nos amó así. Y pagó por nosotros cuando estábamos así. No nos va a amar aquí. Pero nosotros como iglesia somos muy rápidos para ver los puntitos negros y juzgar, en lugar de ayudar a un hermano a levantarse, que es lo que la palabra realmente dice. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ¿cómo es que vamos madurando espiritualmente? Bueno, cuando vamos sanando todos estos puntitos, todas estas áreas, vamos aprendiendo y vamos recibiendo del Señor revelación. Jerry, es que vea, este puntito que está aquí es porque usted en 1982 se comió toda una caja de ¿cómo se llama? De una caja de esas de... Ya está confesando, ya está confesando. Se comió una caja ay, ¿cómo es que se llaman El estos? Kentucky Fried Chicken. No, hombre, ojalá hubiera sido Kentucky, fue una... Chocolates. ¿Ah? De chocolates. No, hombre, ojalá hubiera sido chocolates, ay, lo que traían de Panamá. ¿Qué era lo que traían de Panamá? Sí, que habían unas cajitas así, ay, que le ponen a los postres y al arroz con leche. Melocotón. No, chiquititas, negras. Las pasas. Pasas. Entonces Jerry por antojado se empezó a comer una caja de pasas, pero no era una caja chiquitita, era una caja enorme, ¿verdad? Porque mi carne quería, ¿verdad? Y adivinen qué pasó. Bueno, y como hubiera invitado. No, hombre, ¿cuál invitado? Yo me la comí toda. Y el peor del caso es que pasé como una semana, ¿verdad? Fatal del estómago, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros le damos cabida a nuestra carne, a nuestros pensamientos, porque vean que nuestra mente todavía está ahí como mita y mita. La vasta mayoría de los cristianos que están aquí, ¿ok? A veces hacen cosas carnales a nombre del Espíritu Santo y a nombre del Señor. Ojo lo que les estoy diciendo.
Y yo lo he visto y lo he detectado. El problema es que si yo les digo, hermano, lo que usted está haciendo no es espiritual, es carnal, se ofenden. Lo cual también es una manifestación de la carne, porque en nosotros el que se ofende es la carne. El que se resiente es la carne. Sí, todavía el ego está muy, muy vivo. Precisamente por eso Pablo dice que para que él no se enalteciera, es que el Señor le dejó su carne, su aguijón. ¿Por qué? Porque si él se creía súper cristiano, él se hubiera enaltecido. O sea, que aunque él creía que era un súper cristiano, en realidad su carne todavía estaba ahí, solo que manifiesta no como ira, sino como orgullo. Mis hermanos, se los digo con el alma aquí en la garganta. Por favor, entendamos que el enemigo somos nosotros. Si nosotros aprendemos a discernirnos a nosotros mismos, le vamos a quitar a Satanás todas las herramientas sobre nuestra vida. Porque Satanás, ¿saben qué es lo que hace? Es el padre de la mentira, dice la palabra. Y lo que él hace es mentirnos, engañarnos usando todos los puntitos negros en contra de nosotros. Ah, Jerry, es que vos el otro día hiciste esto. Ah, es que el otro día pensaste esto. Ah, es que el otro día. ¿Y qué es lo que hace eso? Nos empieza a hacer cuestionar hasta nuestra propia fe. Señor, ¿por qué no me quitaste la carne? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que estar en esta, Señor? Yo no veo tu poder manifiesto sobre mí. Y empezamos a sentir que a veces somos más los puntitos negros que la parte celeste. Pero les voy a decir una cosa. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos verdaderamente de rodillas? ¿Cuánto tiempo estamos verdaderamente conscientes de Él y trayendo al Señor a nuestra vida? Y viviendo no a partir de lo que nuestra mente nos dice que es, sino de lo que Él nos dice que es. Persiguiendo su voz y reconociendo nuestros obstáculos, nuestros puntitos negros para quitarlos del camino y que sea Él. Vivir en lo celestito, no en los puntitos y en las manchas estas. Jerry, ¿cómo hay que rogarle a Dios? Porque eso me pasa a mí. Es una A experiencia que todos, tengo. a todos. ¿Cómo hay que rogarle a Dios que me recuerde, que me diga que yo necesito estar en su presencia, que hay mucho que hacer en la casa? Entonces, como hay mucho que hacer en la casa, es más fácil para mí hacer el oficio, hacer muchas cosas en la casa. Espíritu de Marta. Pero él es lo más importante, él es lo más importante. Entonces yo soy la que estoy diciendo, Señor, por favor, recuérdame. Y me recuerda y le digo, espera un momentito, ya sí, ya voy. Y así, ¿verdad? Pero sí, yo he notado en los últimos días que él está ahora recordándome cada rato. Acuérdese que son las 3, usted dijo que quería estar conmigo a las 3. Entonces, uy, sí, sí. Pero sí Dios es fiel en lo que nosotros le pedimos, Jerry. Correcto, correcto. Si usted le pide al Señor, Señor, bueno, a ver, les voy a poner esto un ejemplo. Si ustedes ponen la alarma del despertador, ¿ok? El despertador los va a despertar. Si ustedes le dicen al Señor, Señor, muéstrame todas las áreas de mi vida que no corresponden a tu voluntad, que no corresponden a ti, el Señor lo va a hacer. Puede que lo haga en etapas, como por lo menos en mi vida ha sido en etapas. Ha sido un proceso como de 10 años de irme mostrando, vea Jerry, que usted, vea cómo se pone usted cuando pasa esto. Vea lo que usted siente, vea lo que usted piensa, vea cómo usted se enoja y vea lo que usted sufre. ¿Usted cree que eso viene de mí? Y ahí fue donde yo me di cuenta, suave, entonces, eso significa que hay algo dentro de mí que no está bien. Yo no podía entender esto, yo no podía entender que yo estaba viviendo más a partir de los puntitos negros y de las manchas que del celeste en mí. ¿Cómo vivimos a partir del celeste? Cuando nosotros estamos en un estado de conciencia de que necesitamos su presencia y lo necesitamos a Él para vivir. No vivir a partir de nosotros, sino a partir de Él. Y tanto es esto, y es más, voy a usar ese ejemplo que me estás poniendo ahí, tía, que es el ejemplo clásico, ¿verdad? Las prioridades, las expectativas. Si las cosas no salen como nosotros queremos o creemos que deben salir, ¿cuál es el fruto? Frustración, ¿verdad? Enojo. Nos alteramos. ¿Por qué?
porque pensamos que las cosas tienen que salir como nosotros creemos que tienen que salir. Pues les tengo noticias. Nada en este mundo está de acuerdo a nosotros. Está de acuerdo a su voluntad. Y las cosas suceden de acuerdo a su voluntad. Es Él el que determina que sí y que no. Y el día que nosotros aprendamos eso, vamos a dejar de crear una agenda y vamos a permitir que Él sea la agenda. Porque las cosas no son ni fueron escritas para nosotros. Para que nosotros digamos, esto me pertenece, esto es mío, esto debe ser así. No, señores, es acerca de lo que Él dice que es, como Él dice que es, cuando Él dice que es, y nos gusta. Y una cosa que sí les voy a decir, este ejemplo de Tiana, cuando ustedes ven la casa y ven todo el desorden y cosas aquí que hay que hacer, y limpiar esto, y arreglar aquello y el otro, ¿por qué ustedes creen que Dios puso el ejemplo de Marta y de María? Lo puso para todas las personas que priorizan primero su agenda sobre la de Dios. Ahí está el ejemplo. Es bíblico y es precisamente para todas las personas que piensan que su agenda es más importante que la agenda de Dios. Amén, amén. Y eso es libertad. Eso es liberación. Esto no es un regaño. Esto es desenmascarémonos a nosotros mismos de la mentira que nosotros mismos nos decimos y nos creemos. Y Satanás pasa aquí sentado diciéndonos, sí, tenés razón, tenés derechos. Y nosotros mismos le creemos más a Satanás a veces que al mismo Señor. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Cuando nosotros empezamos entonces ahora sí a darnos cuenta, le decimos, Señor, muéstrame como yo realmente soy. Y el Señor te muestra y empezás a ver el aterro de puntitos y de manchas y de cosas, vos decís, Dios mío, te necesito más de lo que yo pensaba. Yo que creí que era bueno. Yo que creí que era un cristianazo, ¿verdad? No, hombre. Me regalo y doy vuelto, literal. Porque no hay forma. La realidad de esto es que nuestra necesidad es total y absoluta de Él. Este es nuestro estado natural si no estamos conectados a Él. Y me refiero a estado natural ahora, después de haber nacido nuevo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando empezamos a madurar, nuestra mente empieza a liberarse de esos puntos, de esas manchas. Puede que a veces todavía haya confusioncillas ahí, no hay ningún problema. Pero si podemos ver ya los resentimientos del pasado, ya las heridas del pasado, ya las cosas que nos frustraban, ya las actitudes de ciertas personas, las palabras de ciertas personas que no tolerábamos antes, en especial en familia, cuando todos nosotros tenemos algo. ¿Hay algún familiar que cada vez que dice o hace algo, presiona el botón de la bomba atómica en nosotros? ¿Ok? Siempre. Uy, Dios guarde, vuelva a decir esto, o Dios guarde, haga aquello porque me perdió, se me subió el apellido. Y viene y tras de eso lo hace. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo nos damos cuenta de que hemos sido sanados? Porque esa persona puede presionar ese botón 10 veces y no nos afecta en lo más mínimo. Más bien sentimos misericordia sobre esa persona. Sentimos lástima de que esa persona siga ahí, no salga de ahí, no crezca, no madure. Amén. Pero le amamos. Y esa persona, en cambio, sigue viendo el mundo como lo ha visto siempre. Lo que se extraña es que, raro, yo apretaba este botón y generaba una gran conmoción y ya no, ¿verdad? Nosotros tenemos que irnos limpiando, pero esta limpieza ocurre cuando estamos en la presencia. Si vamos a la presencia, es Él el que nos limpia, es Él el que sana, es Él el que restaura, es Él el que le da propósito a nuestra vida, es en Él que encontramos realmente el propósito de nuestra vida y nuestra identidad. Es Él el que hace que todo lo que Satanás ha venido robándonos durante años, lo recobremos y más. Es Él el que hace que a pesar de que nosotros nos sintamos que ya a esta edad no puedo, no debería, ya es muy tarde, ¿verdad? Too late. Él es el que hace que digan, no, señora, esto no es su tiempo, es mi tiempo. Y mi tiempo es eterno.
Así que, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, llegar al siguiente paso. Convertirnos en un ser espiritual, íntegro. ¿Ok? Ahora, yo creo que sí es viable, porque sí se puede, pero el problema somos nosotros mismos. Y les voy a decir algo, no con el afán de desmotivarles ni nada. Yo creo que ese estado espiritual absoluto y total lo vamos a conseguir cuando el pecado de nosotros ya, a ver, cuando la humanidad corrompida de nosotros sea removida. ¿Ok? Ojalá esté equivocado. Pero es mi parecer y es mi pensar de que el problema de nosotros aquí en la tierra, en este mundo, en este tiempo, es que nosotros podemos ostentar llegar a este nivel, pero nuestra carne nunca va a ser removida completamente. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este es el estado probablemente de mayor santidad que vamos a obtener. Ahora, buscaremos siempre llegar al estatus total, ¿verdad? Pero para mí no es un factor de nuestro esfuerzo llegar aquí, sino de que el Señor ya finalmente remueve todo lo que quedaba pendiente. Él ya lo remueve. ¿Cómo? Cuando somos llevados. Puede que sea antes, puede que sea durante la gran cosecha y la gran transformación, porque les voy a decir una cosa, el Señor a ustedes los ama, a todos nosotros nos ama a pesar de esto, a pesar de esa carne, a pesar de esa humanidad. Él nos ama, ¿ok? Él lo que está buscando es que nosotros dejemos de vivir a partir de la carne, que vivamos a partir del espíritu, para que nosotros seamos libres de la carne, seamos sanados de la carne y empecemos realmente a fungir en Él y no en nosotros. Pero eso lo requiere a Él. Es algo que nosotros no podemos lograr por nuestro propio esfuerzo. Entonces, esta verdad para mí fue liberadora. Porque yo recuerdo que yo trataba, y lo único que yo veía eran manchas y manchas y manchas, y lo único que generaba en mí era frustración. Porque yo decía, ¿hasta cuándo, Señor? Yo voy a poder realmente verme y compararme a un Juan el Bautista o a un... ¿Cuándo? Yo no me veo en la Biblia. Jerry, tan bellos, Dios. Y todo eso Él lo hace para que nosotros no suframos. Totalmente de acuerdo. Porque recuerdo una vez en una imagen de Chosen, de esta serie, donde Jesús le está diciendo a una samaritana, no a la samaritana, sino a otra samaritana. De hecho, fue al esposo que tenía una pierna rota. En este mundo, huesos se romperán. En este mundo, corazones se romperán. Y el Señor lo que me decía, lo que me mostraba, lo que me revelaba ahí es que este no es el mundo de perfección al que nosotros estamos anhelando llegar. Este mundo no va a ser el mundo de perfección, al contrario, va para peor, ¿ok? Va para la tribulación. Va a llegar un momento en donde ni el Espíritu Santo va a estar aquí. Entonces, el concepto de cielo aquí en la tierra no es en relación al mundo, es en relación a nosotros. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender hasta que el Señor no haga de el nuevo mundo, un mundo sin pecado, donde el pecado dejó de existir. Mientras eso no ocurra, hay pecado. Lo hermoso de esto es que el pecado ya no se vuelve nuestra pasión, ni nuestra forma de vida, ni nuestra forma de pensamiento, ni nuestra identidad. Ahora nuestra identidad es Cristo. Y si estamos verdaderamente buscando y madurando en el Espíritu, es el Espíritu el que nos guía. Podremos tropezar, podremos caer, pero ya no somos definidos por el pecado. Y Jesús ya no ve el pecado. Lo que Jesús ve es nuestro corazón arrepentido, es nuestro corazón diciendo, Señor, sí, caí, pero yo me levanto porque tú me has hecho valiente, porque tú me has llamado como un soldado de tu ejército y yo no tengo tiempo que perder. No puedo quedarme aquí llorando, no puedo quedarme aquí derrotado porque soy más que vencedor en ti. Y me levanto y sigo caminando. Jesús mismo cayó con la cruz 3 veces.
Eso es un ejemplo de que vamos a caer. Es un ejemplo para mí grandísimo. ¿Qué nos dijo él? Cojan su cruz y síganme. Él cogió su cruz y cayó 3 veces, ilustrándonos que nuestra cruz es pesada y nos va a hacer caer. Pero lo importante no es la caída. Lo importante es levantarse y seguir a la meta. Y cuando Pablo dice al final, he corrido mi carrera. ¿Ustedes no creen que él cayó? ¿Ustedes no creen que él a veces se llevó sus colerones y sus malas palabras? Nosotros no podemos llegar a ser definidos por lo que nuestra carne hace. Tenemos que ser definidos por lo que nuestro espíritu hace en nosotros, por el fruto que sale de nosotros. Y he ahí la diferencia entre un cristiano basado en intelecto y un cristiano espiritual. Son 2 cosas completamente diferentes. Hoy vemos a una iglesia basada en intelecto, en su vasta mayoría. Aún ahí Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Él está presente en los que está presente. Pero nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro deseo, nuestra pasión tiene que ser buscarlo a Él para que Él nos transforme, para que Él cumpla su voluntad y propósito en este cuerpo, para que literalmente sane todas esas asperezas y esas manchas, que ya no sean un obstáculo, que ya no sean la persona que yo era. Y ahora nosotros nos veamos a nosotros mismos y veamos que el fruto que más abunda en nuestra vida es de los celestitos y no de los rosaditos. Y créanme, la gente lo va a notar. Esta ilustración para mí fue hoy el tema, porque verdaderamente yo creo que es importante que rompamos mitos. Satanás les va a hacer creer a ustedes aquí en el estado de las manchas. Ah, no, es que usted mejor, ¿para qué? ¿Para qué seguir luchando contra usted mismo? Si mejor déjese vencer. ¿Cuál voz estamos escuchando hoy? ¿La voz de quién? ¿Estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, iglesia? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu? ¿O estamos siendo guiados por nuestro intelecto? Por nuestros pensamientos, por lo que la gente nos dice, por lo que vemos en las noticias. Vivimos en la época, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, voy a asumir que sí. Voy a asumir que los años de experiencia les han ayudado a percibir con claridad y discernir lo que es mentira de lo que es verdad. Aunque ya está tan embarrialada la cancha que yo he oído gente creyendo en mentiras porque ya se convirtieron en verdades para ellos. Pero les voy a decir esto, ustedes no están viendo esta como la época más confusa que han vivido nunca. Como la época de mayor temor, de mayor incertidumbre, de mayor inseguridad, de mayor, La era del miedo. literal. Es una época, no sabes en quién confiar. En la Jerry, política. estamos en los últimos tiempos. Sí. Yo me acuerdo que en el 80 decíamos, ¿no? en el tiempo venidero vamos a estar como en un colador. Estamos en ese colador ya. El vacilón es que todo el mundo sigue diciendo en el tiempo venidero, que nunca llegó. No, ya llegó. No, ya llegó. Estábamos como en el 80 cuando decían eso. Y nosotros llegar al 2022 es imposible. Yo jamás creí que yo iba a llegar a esa edad. ¿Y sabes qué es lo más Imposible. triste? Que la gente se acostumbra a lo que va pasando. Entonces se vuelve normal. Si usted no tiene discernimiento del Espíritu Santo, la mentira sigue siendo... Ahí está. Y usted no se da Yerrito, y cuenta. es que, vea, ahora que usted estaba al principio hablando, ¿verdad? Me decía el Espíritu Santo, es que a usted que le gusta cocinar,
Vea las comidas cómo han cambiado. Todo, pero ¿para qué? Para mal, para Para mal, enfermarse, para... Exacto, para mal. Nada ha cambiado para bien. ¿no? Todo viene para mal, para mal, para mal, mal, mal. Vean, Nada ha cambiado para bien. les voy a dar un ejemplo usando ese mismo ejemplo. La tierra, y hablo de la tierra, de sembrar, ya no puede producir nutrientes. Ya produce alimentos y tienen que usar químicos, se produce alimentos sin los mismos nutrientes y minerales que nuestro cuerpo necesita. Eso es decadencia. ¿Saben qué dice dice la teoría de la evolución? La teoría de la evolución, que creen los que no creen en Dios, eso sí necesita fe para creerse en eso. Dice que las cosas van mejorando, se van adaptando con los años y van mejorando su capacidad de evidencia. ¿Por qué? Porque como las cosas van cambiando, los animales y las plantas y todo se van adaptando y van mejorando su capacidad de resistir y de mejorar y de todo. O sea, literalmente vamos en mejora. Cuando la evidencia nos dice totalmente lo contrario, todo va en decadencia. La tierra ya no puede producir minerales ni porque, bueno, hasta bíblico es. Porque en la palabra se dice que durante un año, después de 6 años, hay que dejar la tierra descansar un año. Es bíblico. El Señor lo estableció así. Ok, siembren durante 6 años, pero después del 7º año lo van a dejar descansar. Hasta la tierra necesitaba un Shabbat. Ah, no, hay que producir. Necesitamos producir. ¿Y qué pasa? Se desgasta la tierra. Entonces ahora hay que usar químicos. ¿De dónde creen ustedes? Yo no recuerdo de mi niñez, probablemente ya existía, pero no se había dictaminado, pero yo no recuerdo el autismo como ahora, que todo es autismo. Todo es autismo. Y si no es autismo, es Asperger. Pero ¿de dónde salió? Porque antes probablemente no existía de manera tan constante y tan abrumadora como ahora. Bueno, las deficiencias en los nutrientes, en la alimentación y otras cosas que por ahí nos dan como salud, de la salud, ¿verdad? Pero el tema es, las cosas no van para bien. ¿Por qué seguimos creyendo que sí? ¿Por qué seguimos creyendo de que lo que nos están dando es bueno? ¿Por qué? Es más fácil creerle a la televisión que a Dios. Es más fácil ver la tele que sentarse a orar y a buscar la voz del Espíritu Santo. Ah, pero después entonces los demás son fanáticos y locos. Bueno, les tengo una idea, les tengo a las personas que piensan así, les voy a decir algo. Los fanáticos, los locos, en la Biblia eran los que tenían la razón. Y eran pocos. Todos los demás no tenían la razón. Así que el que sigue a las masas probablemente está siguiendo lo incorrecto. Porque todos en las masas no van a tener la verdad en su boca, porque no buscan a Dios. ¿Qué dice la palabra? Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Eso no significa que pocos sean muchos, ¿verdad? Mis hermanos, el Señor nos está llamando y nos está convocando. Esto es una convocatoria. La realidad de lo que está pasando en el mundo, ¿ok? Ahorita ya tenemos otra variante con otro nombre que parece como de Transformers. Vamos a ver muchas variantes más. Ahí nos acordaremos si llegamos a tener vacuna número 17, no sé. ¿Por qué? Porque hacia ahí es donde vamos. No se asusten, no se asusten. Busquen la voz de Dios. Ya hemos llegado al tiempo en donde o usted escucha la voz de Dios o chao. Y el Señor a mí me lo dijo el año pasado. Estoy convocando una iglesia que tiene que vivir no por lo que ve,
o por lo que oye, sino por la voz de mi espíritu. Una iglesia que vive en espíritu y en verdad, una iglesia que no está acostumbrada, una iglesia que no está acostumbrada a ser espiritual. Es una iglesia ritualista, es una iglesia dormida, es religiosa. Pero lo que viene requiere de una iglesia espiritual, no de una iglesia ritualista, una iglesia religiosa, una iglesia dormida. Y el tiempo se nos está acabando. Iglesia, se nos está acabando, se nos está acabando, se nos está acabando. A mí el Señor me lo dijo desde el Jerrito, pero 2020. Jerry, pero es cierto lo que Dios te dijo porque está pasando. Está pasando. Y a mí lo que me da es tristeza nada más de ver la gente reaccionar. Sí, da tristeza, Jerrito, pero al mismo tiempo Dios le da a uno como una sabiduría. Yo creo que es como una sabiduría porque usted no puede hacer nada. No podemos, a ver, y vamos, esto nos lleva de vuelta a 1 Corintios 2:16, 2:10, perdón, 2:10. Creo que es paciencia lo que le da a uno. Sí, porque, a ver, al final de todo Dios es el que está en control, pero Él es el que está en control y uno no puede hacer nada. Entonces, Dios lo llena a uno de paciencia, el que no además del está, amor. dice la palabra que el que no está en el espíritu no puede discernir lo que es del espíritu, ¿verdad? No, no puede, no. Entonces, por más que nosotros hablemos, no nos van a entender, no nos pueden entender. Entonces, lo único que podemos hacer es orar por la gente, es orar, para que sea Dios el que entonces les diga, ya que no lo quieren escuchar de uno, que lo escuchen de Dios, y mejor que lo escuchen de Dios, porque cuando lo escuchan de Dios, no hay forma de negarlo. Es transformatorio, es un antes y un después, como le pasó a Pablo. Pablo era un asesino de cristianos hasta que se enfrentó a Jesús. Y chao, se cayeron todos los argumentos. Se cayó todo lo que Pablo decía que era. Todo lo que él creía que era se cayó. Y a veces hay personas que necesitan ese socollonazo, ¿verdad? Para que entonces dejen de creerle a su mente y a las voces de todo este planeta y le crean a la voz de Dios. Y eso es lo que tenemos que orar, que seamos una iglesia que verdaderamente busca la voz de Dios, que busca verdaderamente reconocer y obedecer la voz de Dios. Porque esto es de valientes. Esto es de valientes. Esto es de gente que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con el Señor y dejar de jugar a la iglesita. Y yo creo que esa es la convocatoria que el Señor nos está haciendo. Tenemos que dejar de jugar a la iglesita y verdaderamente empezar a ser quienes somos en Él, hacer la iglesia para la que Jesús nos está convocando. Y como decía la primera escritura, como decía precisamente la primera escritura, hacer la iglesia que se mantenga sin culpa en todo su ser, santificado por completo por el Dios mismo de paz, para cuando el Señor Jesucristo regrese. Esa iglesia. Y yo les digo, yo tuve esa visión estando yo estaba como, yo creo que era como un sueño, no sé, la cuestión es que yo me acuerdo y recuerdo vívidamente el techo de esa iglesia, era toda en madera, bancas en madera, piso de madera, había unos ventanales a los lados, era como que yo estaba flotando por encima de toda la gente sentada en esas bancas. Y recuerdo que sonó la trompeta y como que alguien dijo, ¿quiénes están listos? Y era una iglesia como de 200 o 300 personas. Y recuerdo vivamente que solo se levantaron como 5 personas. Los demás ni se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y ahí fue como donde el Señor me dijo, más o menos así estamos. Más o menos así estamos. Y eso es triste, pero esa es la realidad a la que estamos siendo llamados. Por eso en mi corazón y el llamamiento que el Señor me ha hecho en mi vida es el despertar de la iglesia. Porque ya no hay tiempo para jugar más. Y yo pasé 10 años diciéndole, Señor, si yo tengo que vivir el resto de mi vida, ya yo no lo quiero vivir para mí, quiero vivirlo para ti. Porque yo no quiero llegar allá y haberme dado cuenta de que no viví para ti. Eso yo no quiero vivirlo. Yo no quiero llegar a ese momento. Así que iglesia, esto es lo que yo les traía hoy.
La próxima semana, bueno, no sé, ahí hablaremos Jorge y yo, pero la próxima entrega, ni que fuera un programa de televisión, va a ser el espíritu, ¿ok? Vamos a hablar del espíritu, porque necesitamos entender el espíritu, necesitamos entender de qué se trata el espíritu en nosotros, porque a veces lo asociamos con el Espíritu Santo, pero en realidad no, es la parte de nosotros espiritual que literalmente es donde reside el Espíritu Santo, ¿ok? Y el por qué el Espíritu Santo reside ahí, cuál es el propósito, para qué, cuál fue la finalidad en la que Dios decidió transferir el templo a cada uno de nuestros corazones a través del Espíritu de nosotros. ¿Para qué? Y bueno, empecemos a usarlo, porque es que hay que usarlo. No podemos seguir siendo espirituales en la carne. Tenemos que ser espirituales reconociendo la carne y huyendo de la carne. Pero no podemos ser espirituales hasta que el Señor no nos manifieste, no nos revele la magnitud de nuestra carne. Yo no escucho a la iglesia, nunca le he escuchado a nadie realmente orar. Señor, muéstrame las dimensiones de mi carne, la magnitud de mi carne. Muéstrame quién soy yo cuando no estoy en ti. ¿Cómo me veo realmente cuando no estoy en ti? Ahí fue donde a mí se me paró la peluca y dije, no, yo no puedo. Yo en desesperación y agonía necesito a Dios en mi vida. Y ya basta de excusas, basta de peros, basta de pretender o soy o no soy. No puedo estar, como dijo la palabra, como dice la palabra, o frío o caliente. Tibio, Él nos va a escupir. Igual, estar frío tampoco es bueno, ¿verdad? Les recuerdo. Así que, hermanos, esto es lo que traía para ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Voy a parar la grabación aquí para no hacerla muy larga.